Josué 24, versículo 15. Si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. Hermanos amados, paz del Señor. Dios en la eternidad diseña el plan para salvar a los seres humanos en la tierra. Y después de que salva a los seres humanos, establece algo en toda la faz de la tierra que se llama la iglesia. Tanto la iglesia universal como la iglesia local. Y el hecho de que nosotros pertenezcamos a una iglesia local tiene varios propósitos. No solamente nos reunimos para levantar las manos, decir gloria a Dios, aleluya. Nosotros nos reunimos porque adquirimos derechos y deberes en el reino de los cielos. Nos reunimos para tener comunión unos con otros. Nos reunimos para amarnos unos a los otros. Nos reunimos para adorar a nuestro Dios. Nos reunimos para saber qué dice Dios, cuál es el misterio de su voluntad revelada en la palabra. Nos reunimos también para servirnos unos a otros. Pero lo que queremos tratar hoy es que también nos reunimos con un propósito específico. Hacemos parte del cuerpo único de Cristo, de la iglesia en una ciudad, también porque Dios nos escogió para que sirvamos a los intereses de Dios y de Jesucristo en la tierra. Recuerde que cuando fueron los padres del Señor Jesús a adorar, en Lucas aparece el registro a las fiestas en Jerusalén. Recuerde que él se quedó con los doctores de la ley de ese tiempo. Le estaba preguntando, él le respondía y luego él le preguntaba a los maestros de la ley. Da a entender el texto griego. Y entonces él dijo algo que nos da mucha revelación a nosotros. Cuando fueron a buscarlo, él dijo: en los negocios de mi padre me era necesario estar. Entonces Dios tiene un interés en esta tierra y es el establecimiento de su reino. Dios tiene negocios en esta tierra y los negocios de Dios es su reino. Y el reino de Dios empieza ¿por dónde? Por la iglesia. El reino de Dios tiene dos fases. El reino de Dios en el corazón de los cristianos, que es el reino presente, pero también tiene la fase escatológica, que es el reino venidero, cuando nuestro amado Señor abra los cielos y vuelva nuevamente a la tierra a establecer su reino mesiánico. ¿Bien? Entonces, Dios está interesado en algo en la tierra. ¿Bien? Y desde el Antiguo Testamento podemos ver nosotros que hubo hombres y mujeres que percibieron los intereses de Dios acá en la tierra. Aquí acabamos de leer el texto de Josué. Josué, recuerde todo el proceso. Moisés, Dios lo llamó, era el libertador de Israel, sacó con poder a Israel de la esclavitud, que es muy parecido a cómo estábamos nosotros. Y luego, cuando Moisés muere en el monte Nebo, Dios le dice que encomiende a alguien para que introduzca a Israel a la tierra prometida, que era la tierra de las bendiciones, que hace referencia a las riquezas de Cristo. Y la persona que escogen para introducir a Israel en la tierra prometida de las bendiciones es Josué. ¿Bien? Y en Números capítulo 13 nos revela Moisés que Josué no se llamaba Josué. Josué se llamaba Oseas, hijo de Nun. Pero por alguna razón Moisés le cambia el nombre y le coloca Josué. Cuando usted mira el nombre Josué en la Septuaginta,
aparece Jesús, que es el mismo nombre griego del Señor Jesús. El nombre griego de Jesús es Jesús, y aparece el mismo nombre hebreo del Señor Jesús, es Yehoshua o Yeshua. ¿Bien? Entonces le cambia el nombre y Josué introduce a Israel a la tierra de las bendiciones. Bien, pero todavía en el corazón de Israel quedaba algo de los dioses de Egipto, de los dioses que adoró Abraham al otro lado del río, y ahora entraban a una tierra y también parecía que empezaron a abrir el corazón para nuevos dioses, que eran los dioses de los amorreos, a la tierra donde entraban. Bien, entonces Josué les recuerda a los israelitas que Dios los había escogido para hacerle un pueblo especial, hermanos. Habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, guardados en el desierto e introducidos a la tierra de la promesa. Bien, sin embargo, a pesar de que ellos vieron tantas maravillas en el desierto, todavía estaban dudando en su corazón si servían a Dios o no, que fue lo mismo que pasó en los tiempos de Elías. ¿Recuerda? Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Acera y de Baal en el monte Carmelo, 450 de Acera y 400 de Baal, y le dijo al pueblo, porque el pueblo tenía su corazón separado de Dios, y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Entonces ellos estaban dudando si servir a Dios o servir a los Baal, le dijo Dios, le dijo Elías a Israel. ¿Bien? Y lo mismo pasa acá. ¿Bien? Aquí, mire que Josué en el texto no les dice que si van a servir entre Yahvé y los dioses de los amorreos. Mire bien el texto. Les dice: bueno, ¿usted a quiénes van a servir? Mire bien el texto. ¿A quiénes van a servir? ¿A los dioses que sirvieron a Abraham en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos? ¿O van a servir a los dioses de los amorreos? ¿Ve? ¿A cuál de los dos ustedes van a escoger? Porque él sabía que el corazón de los israelitas estaba todavía dudando a quién servir. ¿Bien? Entonces Josué lleva al pueblo a una elección personal. Primero le muestra todo lo que Dios ha hecho por ellos, puede leerlo en Josué 24, y después de mostrarle lo que Dios ha hecho por ellos, por eso que Dios ha hecho y por quienes Dios deberían entregarle sus vidas y servirles. Por lo que Él hizo por ellos, pero más que por lo que Él hizo, deberían servirle por quien es Dios. Y lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Claro, hemos sido colmados de bendiciones, ¿o no? Vemos su misericordia cada mañana, las podemos contar. Pero nosotros nos entregamos y le servimos no por lo que Él nos da. Lastimosamente todavía hay corazones que solamente se entregan por lo que reciben de Dios. Nuestro servicio y entrega a Él debe ser por lo que Él es. Por eso. ¿Bien? Y aquí Josué utiliza 7 veces en estos 2 versículos la palabra servir. Esa palabra servir en el hebreo significa dedicarse exclusivamente a Dios. Y en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, aparece la palabra griega latreuo, que ya la hemos visto y está relacionada con un servicio cúltico a Dios. ¿Bien? Entonces, cuando Josué lleva al pueblo a elegir, el primero en responder la elección, ¿quién es? Mira la Biblia, Josué. O sea, el que está delante pone el ejemplo. Si nosotros instamos a entregarnos y a servir, nosotros mismos deberíamos ponernos primero ¿qué? Como ejemplo de entrega, como ejemplo de servicio, porque no solamente predicamos con palabras, sino con ¿qué? Con el ejemplo y con la vida. ¿Ve? Entonces, Josué, delante de todo el pueblo, afirma: ustedes mirarán si van a servir a los dioses de Abraham en el otro lado del río o si van a servir a los amorreos, a los dioses de los amorreos.
Pero les digo una cosa, yo en mi casa serviremos a Yahvé. Hermano, y esto nos enseña principios sobre los cuales queremos caminar. El creyente en este tiempo también debe hacer una elección, hermanos. Lo dijimos al principio, Dios solamente no nos salvó para decir gloria a Dios y aleluya. Nosotros debemos hacer una elección en nuestra vida. Escúcheme, hermano, no tenemos otra vida para elegir por Dios. Si tuviéramos otra, pues diríamos, no, pues en esta vida elijo por mí y la otra elijo por Dios. Entonces, ¿cómo le parece que tenemos una sola vida para elegir por Dios? Solo tenemos esta vida, no tenemos más vidas para elegir por Dios, hermanos. Entonces nosotros también debemos hacer una elección a quién vamos a servir. El Señor hizo con nosotros una obra de gracia y misericordia. Y se espera que ante esa obra de gracia y misericordia, el creyente dediquemos nuestra vida a aquel que murió por nosotros para salvarnos y para darnos vida. Hermanos, y esa misma realidad espiritual de entregar nuestras vidas al servicio del Señor y nuestras casas y nuestras familias para servir en los intereses de Dios en la tierra, siempre esa realidad espiritual ha estado en los corazones de los hombres y las mujeres de Dios. Dios siempre se ha provisto de hombres y mujeres que sirvan con sus casas a los intereses de Cristo en la tierra, hermanos. A lo largo de la historia, mire usted la historia del cristianismo, mire la historia del Antiguo Testamento, y Dios siempre tuvo un remanente fiel que servía con su vida, con sus intereses, con sus recursos y su casa a los intereses del reino de Dios acá en la tierra, hermanos. ¿Bien? Entonces vamos a ver la realidad del Nuevo Testamento. Vamos a ir a segunda epístola a Timoteo, capítulo 1. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 15. Bien, entonces ahora, así como en los tiempos de Josué, habían algunos que no querían servir a Dios, lo mismo en este tiempo hay los que sirven a los intereses de Cristo y los que no sirven a los intereses de Cristo. Ojo, no estamos hablando del mundo. No estamos hablando del mundo. ¿El mundo a quién sirve? A los intereses del maligno. Entonces estamos hablando desde la iglesia. Lastimosamente en medio de la iglesia siempre va a haber hombres y mujeres que van a servir a sus propios intereses, pero gracias a Dios va a haber hombres y mujeres que van a servir a los intereses del reino de Dios. Hermano, y eso es muy importante y crucial para la vida y la salud espiritual de cada iglesia, porque vuelvo a lo que dije ahorita, nosotros enseñamos con ejemplo y solo necesitamos un carbón encendido para encender la asamblea. Si tenemos una familia entregada a los intereses de Cristo, a los intereses del reino de Dios en la tierra, hermano, estoy seguro que esa familia va a empezar a encender el resto de nosotros que estemos dormidos en ese área. Bien, entonces vamos a 2 Timoteo capítulo 2 2 Timoteo capítulo 1. Vamos a leer primero el 15. Bien, y preste atención a su Biblia. Estamos hablando de cristianos. No estamos hablando de inconversos o irregenerados. Estamos hablando de los nacidos de nuevo. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Bien? Mira cómo comienza el texto. Ya sabes esto. O sea, Timoteo sabía lo que Pablo estaba por comunicarle, porque Timoteo vivía en Éfeso en ese momento. Bien, y dado que Timoteo ya sabía esto,
el punto que Pablo quería resaltar era que Timoteo, no debes seguir el ejemplo de estos. No debes tener vergüenza del evangelio. No debes tener vergüenza de mí, que estoy encarcelado. No debes de dejar de guardar el buen depósito. Entonces mire que el punto que quería destacar Pablo era que aunque en la obra hay dificultades siempre, porque no todo es color de rosa, nuestro servicio no puede menguar a pesar de. Ya sabes esto, ya lo sabía, que me abandonaron todos los que están en Asia. La provincia romana de Asia en aquella época abarcaba los distritos de Lidia, los distritos de Misia, los distritos de Caria y de Frigia. Usted recuerda que a Pablo en Hechos 16, en su segundo viaje apostólico, se le prohibió evangelizar en ese área. Pero en su tercer viaje apostólico permaneció 3 años en esa región, primeramente en Éfeso. Bien, y ahí cuando estuvo en Asia evangelizó toda la región. Ahí en Asia es donde estaban las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis, ¿recuerda? Y lo que el apóstol está diciendo acá es que los que estaban en Asia me dieron la espalda. Eso es lo que trata de decir. Bien. Ahora, estos que le dieron la espalda eran hermanos que estaban sirviendo en la obra con Pablo. Y si quieres saber los nombres, ahí están. Conózcanlos. Ojo, hermanos. Escúcheme, el libro de Hechos no se cerró. Todos los libros del Nuevo Testamento están cerrados, en el sentido de que usted lee cada carta y cada carta tiene su final. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Pero Hechos no tiene un cierre. ¿Sabe por qué el libro de Hechos no tiene un cierre? Termina diciendo: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. ¿Verdad que esta carta no se cierra? ¿Sabe por qué? Porque la historia de la iglesia se está escribiendo en cada ciudad. En cada ciudad. Y aunque no está escrita en papel, Dios está registrando todo. Y nosotros conocemos a los que han abandonado la obra del Señor. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, hermano, quién sabe, de pronto estos obreros que estaban con él, como Pablo ya había sido encarcelado y había sido condenado a muerte, seguramente de pronto no querían juntarse, que los vieran con Pablo, porque también corrían peligro sus vidas. Bien. Entonces, hermano, lo que va a hacer el apóstol, el Espíritu Santo por el apóstol, es que va a hacer una comparación de los que sirven a los intereses de Dios y los que no sirven. Bien, hermano, es que no he podido servir al Señor porque usted no sabe lo que pasa en su casa, en mi casa. Y yo le puedo responder, pues usted no sabe lo que pasa en la mía. Hermano, cada uno de nuestras casas tiene una situación muy particular. Y si eso fuera impedimento para entregarnos y servir al Señor con nuestras familias, pues eso hubiera pasado en las páginas del Nuevo Testamento y no pasó. Siempre los hombres y mujeres de Dios que eran fieles al Señor, sirvieron al Señor en medio de diferentes situaciones, hermano. Bien, entonces aquí se va a colocar un contraste con el que sigue. Bien. La reacción de estos obreros, no sabemos la situación. Generalmente la mayoría de comentaristas dicen que fue posiblemente que no querían juntarse con Pablo porque estaba condenado a muerte y no querían que la vida de ellos corriera peligro. ¿Bien? Entonces, independientemente de cuál haya sido la razón,
ellos obraron diferentemente al que Pablo ahora va a citar, porque Pablo siempre utiliza por vía de contraste para enseñarnos, ¿bien? Entonces, va a mostrar por vía de contraste los que sirven a los intereses del reino de Dios y los que no. Y mire, hermanos, esto de que Pablo se quedara solo ha sido casi siempre lo normal en la vida cristiana. Voy a poner un ejemplo. Elías, ¿recuerda? Cuando estaba en el monte oculto y Dios habló con él y le dijo: Señor, mataron a todos tus profetas y yo me he quedado solo. Lo que no sabía Elías era que habían 7,000 que no habían adorado a Baal. ¿Bien? Pero también pasó lo mismo con el Señor Jesucristo. Todos lo abandonaron, ¿cuándo? En la crucifixión. ¿Bien? Entonces, hermano, todos me abandonaron los que están en Asia, de los cuales son, conózcalos, Figelo y Hermógenes. Ellos eran conocidos por Timoteo. Timoteo los conocía, estaban en la obra. Y hermano, y mire que es como si Pablo dijera: incluso estos dos me abandonaron. Es lo que trata de decir. Eran conocidos en medio de la obra apostólica. Hermano, y era un tiempo muy difícil para el apóstol. Los de Asia lo habían abandonado. Demas lo había abandonado. Ahí dos capítulos después, lo había abandonado. Había enviado obreros para otros lugares. Las falsas doctrinas estaban entrando a la iglesia en Éfeso. ¿Bien? Estaba en una prisión romana a punto de ser ejecutado. Muy difícil lo que está viviendo nuestro querido hermano Pablo. Pero quiero que entendamos algo, hermanos, que aunque estemos solos, el Señor siempre va a estar con nosotros. Y eso pasó con él. ¿Bien? Y también hay algo que debemos aprender. Cuando Pablo dijo que algunos le habían dado la espalda, ojo, escúcheme, hermanos, no quiere decir que lo habían abandonado solamente a él, o sea, personalmente a Pablo. ¿Sabe qué habían abandonado? Su ministerio. Hermano, y este era un ministerio próspero. Era un ministerio que había llenado medio mundo con el evangelio. Era un ministerio que edificaba familias, salvaba personas, plantaba iglesias. Era un ministerio que ayudaba a crecer a los seres humanos y a la iglesia. Entonces no es solamente un abandono de Pablo, era un abandono a la obra que Dios le encomendó, hermanos. Entonces no solamente lo habían abandonado a él, habían abandonado lo que Dios le encomendó hacer él. ¿Bien? Entonces ahora, por vía de contraste, el Espíritu Santo va a mostrar cómo es el servicio de aquellos que viven en el Espíritu. Estos hombres, lastimosamente tenemos que decirlo, eran sin realidad espiritual, pero del que vamos a hablar ahorita sí tiene realidad espiritual. Versículo 16, mire su Biblia. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Como lo dije ahorita, Pablo, por vía de contraste, va a evidenciar cómo es un servicio en el Espíritu y un servicio en la carne. El servicio en el Espíritu lo va a reflejar con Onesíforo y el servicio en la carne con Figelo y Hermógenes. ¿Bien? Y aquí vemos un principio, hermanos. Aunque todos le han dado la espalda a Pablo, aunque todos lo habían abandonado a Pablo, el principio es que Dios en todos los tiempos siempre tiene un remanente fiel. Y ojalá hagamos parte de ese remanente fiel nosotros, con nuestra casa, hermanos. Siempre va a haber un Onesíforo y siempre va a haber un Josué, hermanos, gracias al Señor. Entonces dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Ese tenga en el griego es de, dar,
o conceda, como traduce la Biblia textual. Entonces, la construcción gramatical de esta primera parte habla de un deseo para el futuro de alguien. ¿De quién? De la casa de Onesíforo, hermanos. Etimológicamente, el nombre griego de Onesíforo significa el que trae provecho. Hernández Díaz López, en su comentario, dice que Onesíforo significa portador de servicios. Y Onesíforo era un efesio que no temió servir al ministerio del apóstol Pablo cuando estaba encarcelado en Roma. Ahora, mira su Biblia. Pide misericordia inicialmente, no para Onesíforo, claro, está incluido, pero ¿para quién pide la misericordia? Para la casa de Onesíforo. Ahora, ¿por qué Pablo entonces pide misericordia solamente no solamente para Onesíforo, sino para su casa? ¿Bien? Durante el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, hubo un hermano fiel que sirvió a Pablo, y quiero que entendamos esto hoy, hermanos. Hay veces, muchos cristianos tienen ciertos dilemas en el corazón. Hermano, es que yo no sigo a hombres. Hermano, es que yo no le sirvo a hombres. Y es cierto, pero mire lo que le voy a decir. Si Onesíforo servía a Pablo, ¿a quién servía? Al reino de Dios en la tierra, hermano. Cuando veamos un ministerio fiel, ayudemos a ese ministerio. Porque es que no estamos sirviendo a esa persona, estamos sirviendo a los intereses de Dios en la tierra, hermano. Y esto pasó acá. En Éfeso había un hermano fiel que servía a Pablo, pero ellos sabían que no era un servicio para Pablo. ¿Cuál era el servicio? Evangelizar, plantar iglesias, edificar las iglesias, ayudar a las iglesias, socorrer a los pobres de la iglesia, a los necesitados de la iglesia, enseñar a la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Es un servicio para Pablo? No. Es un servicio para los intereses de Cristo acá en la tierra, hermanos. ¿Ven? Y Onesíforo, mire bien el texto, no solamente sirvió a Pablo. ¿Quién más? La casa de Onesíforo, hermanos. O sea, Onesíforo solo no servía a Pablo o a los intereses de Cristo en la tierra, sino él con su casa. Por eso los miembros de la familia de Onesíforo tenían un lugar muy especial en el corazón de Pablo. Y por eso Pablo ora: Señor, ten misericordia de la casa de Onesíforo. Porque Pablo conocía la casa de Onesíforo, conocía a su esposa, conocía a sus hijos, sabía el nombre de cada uno de ellos, cómo servían en medio de la casa de Dios. Hermano, y nosotros como cristianos que tenemos la luz del Espíritu Santo, deberíamos introducirnos en esta realidad. Enseñar a nuestra casa a servir al reino de los cielos. A nuestros niños, a nuestro hijo le enseñamos desde pequeñito a servir al Señor. Y cuando llegaban los hermanos, nuestro hijo ¿qué? Le daba la cama a los hermanos, porque se los enseñamos. Y siempre él preguntaba: ¿vienen los hermanos? ¿Por qué? Porque quería darle la cama a los hermanos. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestra casa a servir con lo que tenemos. No necesitamos riquezas. Con eso que tenemos servimos al Señor. Y el Señor se siente honrado. ¿Bien? ¿Por qué entonces la familia de Onesíforo sirvió a Dios en Éfeso? Bueno, porque nuestro servicio no va a ser en todos los casos así, pero debería. Porque nuestro servicio no debería ser sin nuestra casa. Nuestro servicio debería ser con nuestra casa.
Y es responsabilidad de nosotros instruir a nuestra casa que se entregue y sirva al reino de Dios en la tierra, en lo que toque servir, hermanos. En lo que toque servir. No, hermano, es que si no hay micrófono yo no sirvo. En lo que toque servir, hermanos. En lo que el Señor nos dé para servir. ¿Bien? Entonces, ¿qué hizo Onesíforo? Instruyó a su familia en el servicio al reino de Dios, tal como lo hizo ¿quién? En la antigüedad, Josué. Y nuestro llamamiento, en la medida que se pueda, hermano, es servir a los intereses de Cristo, no solamente nosotros, sino con nuestra casa. Porque ¿sabe qué pasa cuando servimos con nuestra casa? Adornamos la doctrina de Cristo, hermano. Adornamos nuestro servicio a Dios. Entonces, hermano, la familia o la casa de Onesíforo sirvió a los intereses de Cristo, incluso cuando Pablo estaba preso en Roma. Lo más probable es que Onesíforo, al salir de Éfeso para Roma, había llegado a un acuerdo mutuo con la familia para poder servir a Pablo en la prisión, hermanos. Entonces, en alguna medida, la familia de Onesíforo estaba involucrada en el servicio de amor que Onesíforo prestaba al apóstol. Hermano, nuestro servicio no es solo, nuestro servicio es con nuestra casa. Mi servicio no es solo, es con mi casa. La negación de mi esposa, la negación de mi hijo. El servicio de ustedes no es solo, es con su casa. Involucremos a toda nuestra familia para servir a los intereses de Cristo en la tierra. Porque, hermano, tenemos una familia que Dios nos dio y una sola vida para que esa familia sirva al Señor. Ya será diferente en el milenio, será diferente en la eternidad, pero tenemos ahora la responsabilidad moral y espiritual delante de Dios, hermano. Hermano, y lo normal en la era apostólica era que las familias sirvieran al Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 16, rápido, versículo 15. Primera Corintios 16, versículo 15, que ya es el capítulo donde trata los aspectos más prácticos de la epístola. Dice 15: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Bien. Estéfanas no era una mujer. En el griego está en masculino. ¿Bien? Entonces, la casa de Estéfanas eran las primicias de Acaya. ¿Sabes qué significa eso? Que fueron los primeros convertidos en la región de Acaya. Se lo voy a graficar rápido. Grecia, en ese tiempo, estaba dividido en dos partes. Es como si Colombia estuviera dividido en dos grandes departamentos. Uno se llamaba Acaya y el otro se llamaba Macedonia. Y en Acaya es donde está la ciudad de Corintos. Y es donde Pablo evangelizó, y los primeros convertidos fue la familia de Estéfanas, que dice que los bautizó. Porque él dice que Cristo no me envió a bautizar. Si bauticé a alguno, a la familia de Estéfanas, no sé a quién más bauticé. Lo dice el texto. ¿Bien? Y parece ser que desde el mismo momento en que Dios salvó a Estéfanas y a su familia, ¿sabe qué pasó? Se dedicaron a servir al pueblo de Dios, hermano. Empezaron a entender lo glorioso que era Dios y querían hacer parte de algo grandioso en la tierra. Y es que servir a Dios en la tierra, hermano. ¿Bien? Entonces, hermano, en el verso 17, ahí ve que se menciona a Estéfanas de manera individual, pero acá habla de su casa. ¿Bien? Y vemos nuevamente el mismo principio. Nuestro servicio y el servicio de nuestra familia a los negocios de Dios acá en la tierra. Ese es el principio, hermanos.
Volvamos a 2 Timoteo 1. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. El por qué, la conjunción griega ina es una explicación, una meta, propósito. ¿Por qué? Va a explicar la razón por qué Pablo expresa que Dios dé y conceda misericordia a la casa de Onesíforo. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Bien? Entonces, hermano, muchas veces, no solamente en la prisión, muchas veces cuando estaba en Éfeso Pablo, la casa de Onesíforo le servía. ¿Bien? Muchas veces lo confortó. Ese muchas veces significa repetidas veces, repetidamente. ¿Bien? Y mira esa palabra, me confortó. ¿La ve? La palabra griega anapisco, así como pisco. Ana significa atrás y pisco significa frío. Es una palabra única del Nuevo Testamento, no aparece más en el Nuevo Testamento griego. ¿Sabe qué significa enfriar? Literalmente, significa enfriar. Significa dar alivio. Significa refrigerar. ¿Sabe dónde aparece como sustantivo? En Hechos 13:19, cuando habla de que vengan del Señor tiempos de refrigerio. ¿Lo ha leído? Y dice, sí, que tengan tiempos de refrigerio. Entonces el apóstol recuerda los dos motivos de gratitud. Uno, porque muchas veces me confortó. ¿Bien? O sea, una vez que Onesíforo localiza a Pablo en la cárcel donde estaba preso, lo visitaba frecuentemente y lo ayudaba materialmente, comida, recursos, vestido. ¿Bien? Una ayuda anímica. Condenado a muerte, solo y ya viejito. No era fácil, ¿no? Usted no sabe lo refrigerante que es recibir a un hermano en medio de esas situaciones. Entonces, Onesíforo era como un aire fresco, refrescante para Pablo, hermano. Es como si dijera, me refrigeró la venida de Onesíforo. Hermano, ¿y cómo agradecemos a Dios por creyentes que son como un soplo de aire fresco en las horas más difíciles? ¿Cuánto lo necesitamos? Eso se llama servir en la casa de Dios, hermano. Amén. Y segundo motivo de agradecimiento, porque no se avergonzó de mis cadenas. O sea, no se avergonzaba que Pablo estuviera preso. Y ojo, no avergonzarse es una de las ideas puntuales del capítulo 3, de este capítulo, del 1. ¿Bien? 3 veces aparece en el 12, Pablo no se avergonzaba. En el 8, que está, Pablo amonestó a Timoteo a no avergonzarse. Y en este dice que Onesíforo no se avergonzó. ¿Bien? Muchas veces lo visitó y no se avergonzó que estuviera encadenado por el reino de Jesucristo. Hermano, ¿por qué lo dice así? Porque cuando hay un hombre encadenado, su círculo de amigos disminuye. Disminuye. Cada vez es más pequeño, hermanos. Y Onesíforo no se avergonzó de eso. Sino que, versículo 17, o sea, contrariamente a Figelo y Hermógenes, ellos sí se avergonzaron. En lugar de avergonzarse de Pablo, que estaba prisionero, encarcelado, condenado a muerte, Onesíforo hizo esto que sigue: que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente. ¿Y qué? O sea, mientras algunos le abandonaron, otros ¿qué? Otros le buscaron, arriesgándose. Dios siempre tiene provisión para los suyos, hermano, cuando se encuentran solos y necesitados.
y envía a alguien para que haga ese servicio de amor. Y mire, ¿sabe cuánta distancia hay desde Éfeso a Roma? 2.800 kilómetros. De aquí a la costa hay más o menos 1.000 kilómetros. Sería ir a la costa, volver y volver a ir, más o menos. Y aparte de la distancia, en esa época, porque ya estaba ahí la quema de Jerusalén, la quema de Roma, que Nerón atribuyó a los cristianos. Entonces a los cristianos en esa época era muy difícil, porque los estaban quemando, los estaban decapitando, ¿bien? Entonces era muy difícil. Entonces cuando Onesíforo llega a Roma, no había WhatsApp, no había teléfono público, no había internet. Entonces la única manera de localizarlo, ¿cómo era? Ir de prisión en prisión buscando dónde es que estaba su amigo. Recorrió todas las prisiones de Roma y corría peligro en eso, hermanos. Y aquí vemos un gran esfuerzo en el servicio en la casa de Dios. Porque Roma en ese tiempo tenía aproximadamente entre 800 y 1.000.000 de habitantes. Era más o menos como Cartagena hoy, Roma. ¿Bien? Entonces, el único medio que tenía Onesíforo era caminar de prisión en prisión buscando dónde es que estaba encarcelado el apóstol Pablo. ¿Bien? Y entonces Pablo dice, me buscó solícitamente. O sea, lo hizo con insistencia, de aquí y allá. ¿Bien? Y Onesíforo probó su fe con las obras que hacía. Persistió y toda persistencia, perseverancia tiene un galardón. Lo halló. Es como si Pablo dijera, todos me abandonaron, pero Onesíforo me encontró. ¿Bien? Hermano, y esta fidelidad de Onesíforo animaba a Timoteo, pero no solamente a Timoteo, a cada uno de los cristianos de todos los tiempos, hermano. Nosotros ahora tenemos en este momento, en este año 2025, en nuestro país, más facultad y facilidad de servir a Dios, sin los inconvenientes propios de ese tiempo. Pero servir a Dios en Cuba no es lo mismo. Se lo digo porque yo he estado. Allá es diferente servir a Dios. En cambio acá tenemos una cierta libertad. Entonces si Onesíforo con todos sus problemas, los inconvenientes en el país, que podía morir, sirvió a Dios, sirviendo a Pablo, ¿cuánto más nosotros en este tiempo que tenemos total libertad no deberíamos hacerlo? ¿Ve? Versículo 18. Vamos a leerlo de la Biblia textual, ese versículo. ¿Por qué? Porque hay un cambio en una palabra y quiero que lo vean. Dice, concédale el Señor hallar misericordia del Señor, mire, en aquel día, pues tú sabes bien cuánto sirvió en Éfeso. Reina y Valera dice, nos ayudó. Pero la palabra es servir, donde viene diaconeo, diacono, servir. ¿Bien? Entonces, dice, concédale, o que el Señor le dé, que haya misericordia cerca del Señor. Y mire que Pablo está utilizando un juego de palabras. En el 17 dijo que lo halló. En el 18 dice que halle de parte del Señor. Ese es como si estuviera diciendo, así como Él me halló e hizo misericordia conmigo, así ahora que el Señor lo halle y haga misericordia con él. Es más o menos lo que él trata de decir. Hermano, y este es el principio de la ley. La ley se cumple en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, el principio de la ley que mostraba la ley y los profetas es que usted va a recibir lo que usted haga. Vamos a leerlo en Mateo muy rápido, 7, versículo 12.
Mateo 7:12. Miren lo que dice. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y explica, porque esto es la ley y los profetas. ¿Bien? Entonces, estas palabras que fueron dichas por el Señor Jesús, es la ley y los profetas. O sea, recapitula las enseñanzas morales de la ley y las enseñanzas de los profetas. El que hace bien al prójimo ha cumplido la ley. Hermano, y Onesíforo iba a cosechar lo que sembró. ¿Qué sembró? Entonces Onesíforo siembra algo, que es la ley y los profetas. Lo que quiera que le hagan a usted en su vida es lo que usted va a hacer. Entonces él sembró misericordia, lo que hizo de ir por las cárceles de Roma, de cárcel en cárcel, hasta encontrar a Pablo, y después de encontrarlo le sirvió ayuda, alimentación, ánimo, comida, vestido, hizo misericordia. Entonces por eso Pablo dice, concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor. Y mira lo importante que se repite 2 veces la palabra Señor. ¿Lo puede ver? Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor. ¿Bien? Lo más probable es que esté hablando del Padre, y lo más probable es que esté hablando del Hijo. ¿Bien? Ojo. Vamos a poner en aquel día. Bien, mire la Biblia. Llamo la atención a algo. Que haya misericordia cerca del Señor, mire la Biblia, en aquel día. ¿Bien? Bien. Entre la palabra aquel y día hay un artículo definido que no está en Reina y Valera. Está en el griego, en el texto griego. Y el artículo definido es te, que se traduce como él. ¿Por qué quiero llamar la atención? Porque es el día. Ojo, no es cualquier día. Por eso está el artículo definido por delante. Es el día. ¿Cuál día? El día de la venida de Cristo. El día del tribunal de Cristo. El día de comparecencia ante el tribunal de Cristo, donde se le otorgarán recompensas a los creyentes por el servicio que hayan hecho para el Señor en la tierra. Por eso es importante ese artículo, el día. Aquel, el día. Entonces, el deseo del apóstol era que en aquel día, en el tribunal de Cristo, Onesíforo recibiera ¿qué? Una gran recompensa, hermanos. Bien. Y sigue diciendo el texto, volvamos ahí a Tito. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto, la Biblia textual, nos sirvió en Éfeso Timoteo. Tú lo sabes mejor. Ojo que ese cuanto está en plural. O sea, muchos servicios. Muchos servicios. Entonces, Onesíforo era un hermano que servía de muchas maneras, no solo al apóstol Pablo, sino a la iglesia en Éfeso. ¿Bien? Había prestado muchos servicios a la iglesia. Y mire que cuando termina el libro de Romanos, ¿usted lo recuerda? Saludad a María, que ha trabajado mucho entre nosotros. Saludad, no se va a reír, a Trifena y a Trifosa, que han trabajado mucho entre nosotros. Hermano, el Señor no olvida nuestro servicio para Él. Está registrado, amados hermanos. Tú lo sabes mejor. O sea, lo que como sirvió Onesíforo con su casa, eran claramente de conocimiento de Timoteo, porque los dos estaban en Éfeso cuando Onesíforo sirvió a Pablo y a Timoteo.
Bien. Y el servicio de Onesíforo con su casa no es solamente un servicio para los obreros, sino para la obra de Dios en la tierra. Eso quiero que lo tengamos en el corazón, hermanos. ¿Bien? Pero recuerde, el servicio de Onesíforo no es sin su casa, sino con su casa. El servicio de Estéfanas no es sin su casa, sino con su casa. El servicio de Josué no es sin su casa, sino con su casa. ¿Bien? Y al final de la epístola, terminando en el 2 Timoteo 4, 19, otra vez, saluda a Prisca, que es Priscila, y Aquila, ojo, y a la casa de Onesíforo, otra vez. Bien. Entonces, hermano, esta porción que leímos de 2 Timoteo 15 al 18 nos enseña, nos ayuda a percibir que no podemos permanecer neutrales por Dios. O somos Hermógenes y Figelos, o somos Onesíforos. No podemos permanecer neutrales, hermano. Josué sirvió con su casa, Estéfanas sirvió con su casa, Onesíforo sirvió con su casa. ¿Y nosotros? No podemos permanecer neutrales ante su palabra y ante el Espíritu Santo morador en nuestro interior. Que el Señor guíe nuestros corazones al servicio de Él acá en la tierra, con nosotros y nuestra casa. Padre, te damos gracias, mi Señor, porque tu palabra nos muestra cuán importante y precioso es para que tus hijos podamos servir a tus intereses en la tierra. A ti te honramos, Señor, por abrir nuestros ojos y mostrarnos esta realidad espiritual. Queremos colocar a tu servicio, mi Señor, nuestro corazón y nuestra casa, con todo lo que nos has dado, Señor. Tú eres el que nos has dado nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, Señor, nuestra casa, nuestros recursos, nuestro corazón. Y queremos devolverte, Señor, todo lo que nos has dado. Renueva nuestra manera de pensar e ilumínala para servir a los intereses tuyos acá en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.